Tenemos un ejemplo de potencia eléctrica. Recuerden que la potencia eléctrica es el tiempo que se tarda para realizar un trabajo, cualquier máquina o cualquier tipo de artefacto. Entonces, también tenemos, bueno, entonces, según la definición, nuestra primera fórmula sería que potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Recuerden que la potencia, nos dice la teoría, que está en una nueva unidad que es el watts. Otras fórmulas para calcular potencia sería la más común, que es voltaje por la intensidad. También tenemos intensidad al cuadrado por la resistencia y voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Según los datos que tengamos, es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la potencia. Si yo despejo de aquí mi trabajo, nos quedaría el tiempo que está dividiendo, pasa multiplicando y nos quedaría potencia por tiempo. Que esa formulita nos va a servir en algún otro ejemplo que tengamos. Ahora vamos a ver este ejemplo. Nos dice, obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 40 ohms y por ella circula una corriente de 3 amperes. ¿Qué datos tenemos? Tenemos los siguientes. Tenemos la resistencia, que es de 40 ohms. Tenemos una intensidad de corriente, que son 3 amperes, y nos pide calcular potencia. Entonces, si vamos a las fórmulas, vemos que tenemos esta formulita que nos dice que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia, que son los datos que tenemos aquí. Entonces, utilizamos esa fórmula. Sería potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. La potencia es igual a 3 amperes, esto va elevado al cuadrado por la resistencia, que son 40 ohms. Y esto nos da 3 al cuadrado por 40. Y nos da 360. Ya dijimos que la unidad es watts. Entonces, chicos, según los datos que tengamos, es como vamos a ir viendo qué fórmula vamos a utilizar y hacer las operaciones. También es muy simple esta parte de la potencia eléctrica, que ya sabemos que está en watts. Este ejemplo nos dice, un foco de 100 watts se conecta a un voltaje de 120 volts. Calcular, y nos da 4 incisos para calcular. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos nos da el problema? Nos da la potencia, que son 100 watts. Nos da el voltaje, que son 120 volts. Eso es todo lo que nos da. Y nos pide para el inciso A la resistencia del filamento. Entonces, para el inciso A yo necesito resistencia. Me voy a esta formulita, nada más que la voy a tener que despejar. Nos dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Recuerden que yo lo que quiero es resistencia, entonces lo que hago es cambiar estas dos letras. La P se viene hacia acá y la R se viene hacia arriba. Entonces nos quedaría como B cuadrada sobre P. ¿Qué voltaje tenemos? 120 volts. Esto va al cuadrado sobre la potencia, que son 100 watts. Entonces, hacemos las operaciones, sería 120 al cuadrado entre 100, que son los watts que tenemos, y nos queda 144. Recuerden que la resistencia es en ohms. Entonces, ya tengo mi inciso A. Vamos con el inciso B. Dice, intensidad de la corriente que circula por él. Ahora lo que yo necesito para el inciso B, o lo que me está pidiendo, es la intensidad. Y si me voy a la primera formulita, nos dice que es potencia es igual a voltaje por intensidad. Yo tengo potencia, yo tengo voltaje, la puedo despejar. La I la quiero dejar sola, el voltaje está multiplicando, entonces pasaría dividiendo. Y nos quedaría potencia sobre voltaje. La potencia, 100 watts, el voltaje, 120 volts. Entonces nos quedaría 100 entre 120
y nos da una intensidad de 0.833. 83 también podría quedar. Recuerden que es en amperes. Y ahí está el inciso B. Ahora vamos con el inciso C. Energía que consume el foco durante 1 hora 30 minutos y lo queremos en kilowatts hora. Aquí son dos cosas importantes que debemos de ver. Energía que consume es lo mismo que el trabajo. Recuerden que nuestra fórmula es potencia por tiempo. Vamos a poner de una vez. Trabajo es, bueno, inciso C, trabajo es igual a potencia por tiempo. Pero la potencia debe de estar en kilowatts y el tiempo debe de estar en horas. Entonces, potencia lo tengo en watts. ¿Cómo lo pongo en kilowatts? Pues esos 100 los tendría que dividir entre 1000. Recuerden que el término kilo es 1000. Entonces serían los 100 entre 1000. Y nos da 0.1. Entonces sería 0.1 kilowatts. ¿Sale? Recuerden lo que estamos haciendo. Estamos dividiendo esos 100 watts entre 1000 para que nos dé en kilowatts. Recuerden que el término kilo es 1000. Y el tiempo es 1 hora 30 minutos. Recuerden que debe estar en horas, entonces 30 minutos ya sabemos que es media hora o 0.5 horas. Entonces nuestro tiempo es de 1.5 horas. Entonces sería 0.1 por 1.5 y nos da 0.15 kilowatts hora, que es lo que nos está pidiendo el problema, o así nos lo está pidiendo. De hecho, cuando manejemos esta formulita, la potencia debe estar en kilowatts. Recuerden lo que hacemos, si nos lo da en watts, pues dividirlo entre 1000, y el tiempo debe estar en horas, pues ya tendríamos que hacer nuestra conversión. En esta fue muy sencillita porque era 1 hora 30 minutos. 30 minutos ya sabemos que es media hora o 0.5 horas, más 1 hora, 1.5 horas. Y por último nos dice el costo de la energía consumida si 1 kilowatts hora vale 0.9 pesos. Entonces, para el inciso D, yo voy a saber cuánto sería de costo. ¿Cuánto estamos gastando por ese 0.15 kilowatts hora del foco que está prendido 1 hora con 30 minutos? Entonces tenemos 0.15 kilowatts hora por... Aquí nos dice que el kilowatts, 1 kilowatts hora vale 0.9. Recuerden que hacemos una fracción por una fracción. 0.15 por 0.9. 0.15 por 0.9 nos da 0.135. 1 por 1, pues nos da 1. Todo número dividido entre 1 es lo mismo. Entonces sería 0.135. Se eliminan los kilowatts y nos quedan los pesos. Quiere decir, en este problema, que ese foco de 100 watts, al estar prendido 1 hora 30 minutos, nos va a consumir 0.135 pesos, nada más por ese tiempo que está prendido. Ejemplo 3, nos dice, calcular, inciso A, qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 volts y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes. Entonces vamos a resolver el inciso A. El inciso A nos pide la potencia y nos está dando como datos una diferencia de potencial. Vamos a ponerlo por acá. Nos está dando, o sea, una B de 120 volts y nos está dando una intensidad de corriente, o sea, una I de 6 amperes. Entonces nos pide potencia y nos da B y también la I. Entonces utilizamos la primera formulita, que nos dice que la potencia es igual a la diferencia de potencial o al voltaje por la intensidad. Entonces serían 120 volts por los 6 amperes. Y esto nos da 120 por 6. 120 por 6. Y nos da 720.
Ya sabemos que son watts. Y ahí está nuestro inciso A. Les vuelvo a repetir, nada más es ver qué datos tenemos y ver qué fórmula vamos a utilizar para la potencia. Inciso B nos dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica al estar encendida 45 minutos y el kilowatts hora vale 0.9 pesos? Entonces, recuerden que para poder calcular el costo necesito saber primero cuál es el consumo de energía, o sea, cuál es el trabajo. Yo tengo que emplear entonces trabajo, que es igual a potencia por tiempo. Pero este debe de estar en kilowatts y el tiempo debe de estar en horas. Entonces, la potencia tengo aquí 720 watts. Recuerden que para que esté en kilowatts, pues lo divido entre 1000. 720 entre 1000. Y nos da 0.72. 0.72 kilowatts. Ahora el tiempo que nos está dando es de 45 minutos, hay que pasarlo a horas. Entonces vamos a hacer esa conversión por acá. Vamos a hacer de verde también. 45 minutos por, recuerden que una hora es igual a 60 minutos. Igual lo convertimos en una fracción, 45 por 1 es 45 y 1 por 60 son 60. Entonces, 45 entre 60 y nos da 0.75. 0.75. Recuerden que se eliminan los minutos y nos quedan horas. Ahí está. Entonces ya tengo el tiempo en horas que son 0.75 horas. Hacemos la operación 0.72 por 0.75 0.72 por 0.75 y nos da 0.54. O sea, la energía consumida es de 0.54 kilowatts hora. Bueno, ya tenemos entonces cuánto es nuestro trabajo. Ahora me voy al precio, o porque ya voy a calcular el costo, que nos dice que un kilowatts hora es de 0.9 pesos. Entonces, esto 0.54 kilowatts hora, voy a multiplicar 1 kilowatts hora. Recuerden que debe estar abajo para que yo lo pueda eliminar. Tiene un costo de 0.9. Lo hago una fracción, entonces sería 0.54 por 0.9. 0.54 por 0.9 y nos da 0.486. 1 por 1 nos da 1, todo número dividido entre 1, si quiero lo hacemos o no, pero en este caso lo voy a hacer para que vean que da lo mismo. Nos da lo mismo, ¿sale? Se eliminan los kilowatts hora y nos quedan que son pesos. Y ahí está. Eso es lo que estamos gastando en pesos por tener esa parrilla encendida 45 minutos. 0.486. Bueno chicos, eso es el tema de potencia eléctrica. Recuerden ver los datos que vamos a tener, qué fórmula vamos a utilizar. El trabajo siempre nos va a pedir la potencia en kilowatts. Si nos lo da en watts hay que dividirlo entre 1000 y el tiempo hay que pasarlo a horas si es que no nos lo da en horas. En este caso nos lo dio en minutos, pero aquí hicimos la conversión. Bueno chicos, éxito.